natural. O sea que eso nos cambia bastante el espectro de esa concepción de derechos y obligaciones en las familias, ¿sí? Y vendríamos a preguntarnos entonces, listo, si yo tomo a ese hijo de crianza como un hijo natural, cómo decido el tema sucesoral, cómo decido temas de alimentos, puedo reclamar alimentos, empiezan a salir todas esas preguntas a flote, de las cuales hasta el momento no tenemos respuesta, solamente sabemos que el tribunal, la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que tienen los mismos derechos de un hijo natural. No sé qué esté pasando en sus países, pero esa es la situación actual en Colombia. Como les digo, me gustaría que de pronto mmm, pudiésemos compartir algo al final de la experiencia de ustedes frente a este tema. Lo que les acabo de decir muestra poco interés en el legislador de regular o analizar estos cambios actuales, estas nuevas formas de familia. Y por eso es que también los convenios internacionales y la misma Corte Constitucional representan un apoyo para la solución de conflictos internacionales. Aquí vemos algunas convenciones internacionales, como les dije al inicio, eh, hay muchísimos temas en derecho de familia que se pueden tratar a nivel internacional, como son las adopciones, las sucesiones, los mismos matrimonios, porque pues ahora se está volviendo muy común ese matrimonio entre extranjeros. Entonces eso hace que empecemos, hagamos uso de todas las convenciones internacionales para poder resolver los conflictos que de todas esas acciones comunes de la sociedad pues surjan. Hoy quiero hablarles específicamente del tema de los alimentos. ¿Por qué elegí el tema de ese reconocimiento o solicitud de alimentos, especialmente pues eh, de, de Colombia, cuando el acreedor o el deudor de esos alimentos se encuentra fuera del país? Porque es algo que no es tan común. Conocemos y sabemos que efectivamente hay adopciones internacionales, que eso está totalmente regulado. Eh, pero a veces no conocemos que efectivamente yo puedo reclamar, hacer reclamaciones de alimentos cuando el deudor o el acreedor se encuentra fuera del país de residencia, puede ser del menor de edad o de la persona que esté pidiendo alimentos. Eh, el trámite en Colombia se encuentra regulado por dos convenciones internacionales que han sido ratificadas por Colombia, que es la Convención de Nueva York, que fue suscrita el 20 de junio de 1956, aprobada en Colombia mediante la Ley 471 de 1998, a la cual están adscritos, ha sido un convenio ratificado por varios países en América Latina, la Convención Interamericana de Obligaciones Alimentarias, que fue adoptada en Montevideo el 15 de julio de 1980, aprobada en Colombia mediante la Ley 449 de 1998. Entonces tenemos también en temas especialmente de la protección o el restablecimiento de derechos de menores de edad, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que les hablaba un poco hace rato, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción, porque nos podemos encontrar también que la forma de regular el tema de las adopciones internacionales de un país a otro puede variar. Las adopciones siempre tienen unas características, los países establecen qué personas pueden adoptar, establecen si ese proceso es gratuito o no es gratuito. En el caso colombiano, el proceso de adopción es totalmente gratuito. Y hay algo a resaltar, y es que en esos casos pues siempre se le da prioridad a los colombianos o a esas familias que tengan firmado el convenio de la Haya, el convenio internacional. Familias internacionales que tengan, o sea, estén con su país el convenio ratificado. Entonces, ¿qué se entiende por alimentos?
Por alimentos se entiende todo eso que es indispensable para el sustento, habitación, asistencia médica, recreación, formación integral, educación e instrucción. Entonces, y en general todo lo necesario para el desarrollo integral de la persona. Puede ser, bien sea los menores de edad o adultos como cónyuge o compañera permanente, los mismos padres. Entonces, los alimentos me corresponden a todo lo que me ayuda a mí o a todo lo que para mí es indispensable para mi sustento, ¿sí? Ahí tiene que estar incluido todo lo que yo necesito para recreación. No solamente es el tema de alimentario, sino que ese derecho de alimentos tiene que ser integral. Ese reconocimiento tiene que ser integral. El derecho a alimentos es irrenunciable, es intransferible por causa de muerte, no puede venderse, no puede cederse, o sea, es una obligación que yo tengo con ciertas personas y yo no puedo renunciar a eso. Y no puedo renunciar, en el caso de los padres, por ejemplo, así me sea suspendida la patria potestad. En Colombia distinguimos entre custodia personal de ese menor de edad y patria potestad. La custodia personal hace alusión a esa responsabilidad que yo tengo con mis hijos de cuidado, de ese cuidado personal. Y la patria potestad viene ya a ser un tema un poco más de representación legal de esos menores de edad. Entonces, yo puedo, y hay unas causales de suspensión, a mí me pueden suspender la patria potestad, pero el hecho de que la patria potestad sea derecho de representación a los menores de edad sea suspendido, pues no significa que yo me haya salvado, por así decirlo, de la prestación de alimentos, de esa obligación que ha adquirido por el hecho de ser padre. ¿A quién se le deben alimentos? La convención se aplica a las obligaciones alimentarias respecto de los menores de edad y a las que se deriven de todas estas relaciones matrimoniales entre cónyuges o compañeros permanentes, quienes se hayan concebido como tales. Pero pues yo también le debo alimentos en el Código Civil colombiano, me imagino que en sus países también estará establecido, en primera medida a los hijos menores de edad, mayores de edad, sí, hasta los 25 años todavía están estudiando o justifican que están estudiando, a los hijos mayores de edad que sean impedidos para trabajar por razones de estudios o de invalidez psíquica o física, que en el caso de la invalidez, pues va a ser un apoyo económico constante, va a ser un apoyo económico de por vida. A los ascendientes, que son los padres, los abuelos, cuando se encuentren en condiciones pues de que no pueden sustentar eh, su vida propia. Los adultos mayores por incapacidad física o mental, quienes no tienen y que no tengan posibilidad de trabajar, pues a ellos también yo voy a estar obligado a reconocerles alimentos. Y al cónyuge inocente, ya sea de la separación de cuerpos o del divorcio o de la unión marital. De hecho, que en el caso colombiano sería el compañero permanente, reconocido como estado civil de compañero permanente. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de realizar todo ese proceso de solicitud de alimentos? De acuerdo con lo que dice la convención, siempre hay una autoridad remitente y una autoridad intermediaria. En el caso de Colombia, esa autoridad remitente viene a ser el Consejo Superior de la Judicatura desde la sala administrativa, es la autoridad donde pues se presenta donde la persona se encuentra obligada, se presenta donde la persona está obligada, donde se encuentran sus bienes, digamos que se va a venir a ser el lugar de presentación de la demanda. Y esa autoridad intermediaria, que es la encargada de recibir la solicitud en el país donde se encuentra la persona obligada a sus bienes.
Por ejemplo, si fuera Colombia, esa entidad intermediaria sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si se está demandando a una persona que reside en Colombia, pues el otro país lo que hace es remitir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que ejerza de intermediario. O en el caso de países, de los demás países, el Grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos, o como lo denomine el país donde vaya dirigida la demanda. ¿Qué petición se hace o cómo se hace la petición? En el caso colombiano, como tenemos nuestra entidad, la entidad encargada de todos los procesos administrativos, especialmente en lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese instituto está dividido por zonas, tiene unos centros zonales, unas unidades regionales. En cada ciudad tiene unos centros zonales, así que yo, que necesito asesoría, que necesito presentar la demanda, puedo dirigirme perfectamente a ese centro zonal para que allá me brinden toda la asesoría de elaboración y presentación de la demanda ante en compañía del defensor de familia, ¿sí? Que ya le va a tener que indicar al interesado que puede presentar la demanda directamente, como les dije hace un momento, al Consejo Superior de la Judicatura, o enviarlo por correo físico o electrónico, de acuerdo con lo establecido en nuestro Código General del Proceso. Eh, todos estos, todos estos procesos pues dan muestra especialmente del interés que existe en los países para generar ese restablecimiento de derechos, especialmente de los niños, niños y adolescentes, y en pro de facilitar pues todas estas nuevas formas de familia que existen actualmente. Entonces, a mí el Estado me tiene que brindar herramientas para que yo pueda presentar reclamaciones a nivel internacional cuando de familia se trata. O sea, si, como les digo, con los cambios, y quizá ahorita no se ve porque no se nota que quizás sea tan común esa unión entre extranjeros, quizá de momento no se nota porque es apenas que está empezando todo el proceso de cambio, pero más adelante sí que vamos a necesitar que todas esas situaciones estén reguladas. Entonces, ahorita podemos presentar de manera efectiva reclamaciones de alimentos cuando ese acreedor o ese deudor se encuentre en un país distinto al de la residencia del que está demandando los alimentos. Yo puedo realizar adopciones internacionales, yo puedo acceder a bienes que se encuentren en el exterior, yo puedo también tener matrimonios con extranjeros y eso está perfectamente regulado. Pero hay cosas que van haciendo, al inicio les hablaba de los modelos familiares, hay situaciones y hay modelos distintos que van naciendo que no se encuentran regulados o que necesitamos saber si van a tener que regularse. Entonces, queda como ese sinsabor o quedamos a la expectativa de si efectivamente esas situaciones van a ser o no van a ser reguladas, si vamos a seguirlas manejando a través de los jueces o si el legislador va a empezar a poner cuidado en todas estas formas sociales que se van volviendo comunes para empezar a regularlas. ¿Y por qué se los digo? Porque, por ejemplo, hay dos ejemplos muy importantes frente a la variedad de los modelos familiares que vienen surgiendo, y es que el ejemplo más puntual son las parejas estables o las uniones maritales de hecho. En Colombia, por ejemplo, antes de la Constitución del 86, antes de la Constitución del 91, perdón,
que teníamos la Constitución de 1886, los concubinatos o las uniones maritales de hecho pues no eran bien vistas, no se consideraban uniones legales, es más, eran penalizadas, pero con todo y la penalización, con todo y que no era bien visto por la sociedad, pues fue un actuar, fue una forma de constituir familia que siguió su curso, siguió la gente siempre, vamos que la sociedad en general siempre ha querido tener autonomía sobre sus actos y pues lógicamente si yo no quiero acceder al margen normal que es casarme, que es formalizar una unión, pues yo debo tener libertad en unirme con otra persona y libertad también asimismo para separarme de ella. Entonces esto se empezó a volver más común y antes de la Constitución de 1991 en Colombia nace la ley 154 de 1990. Esta ley lo que hace es aceptar las uniones maritales de hecho, la reconoce como unión de compañero y compañera permanente, le reconoce unos derechos patrimoniales y a medida que va pasando el tiempo, el Tribunal Superior, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, pues empieza a otorgar ciertos reconocimientos casi que muy similares a esos derechos y esas obligaciones que tienen las uniones matrimoniales. Entonces, los compañeros permanentes también tienen derecho a reclamar alimentos, también tienen derecho a, a tener una sociedad patrimonial con el otro, a hacer ciertas reclamaciones con algunas diferencias y es una limitación de tiempo en la separación. Entonces, si nos separamos y duramos más de un año separados y yo nunca reclamé patrimonialmente, pues sencillamente prescribe mi derecho a reclamar sobre el patrimonio del otro, a que se liquide la sociedad patrimonial de hecho. Entonces, esa, por ejemplo, ha sido una situación que, si bien no en la Constitución del 86 ni siquiera se hablaba de la familia, no se le daba un reconocimiento a esa base de la sociedad, pues en el 90 el legislador dijo, venga, esto ya se nos ha vuelto muy común, esto ya todo el mundo se está acogiendo a las uniones maritales, de hecho, pues tenemos que regular obligatoriamente y lo regula con la ley 54 de 1990. Luego, con la Constitución de 1991, nace un apartado exclusivo para la familia y aquí ya viene un cambio de total porque ya hay un reconocimiento a esas formas de constituir familia, cómo se constituye, quién las regula, cuáles son los derechos que tienen, ya se reconocen unos derechos a los niños, niñas y adolescentes de manera puntual y eso permite todavía que se modifique también el código del menor que existía en el 89 y da paso a que en el 2006 nazca nuestro código de la infancia y la adolescencia. Entonces, todas estas formas, mmm, el tema va a que han tenido que ser reguladas. Otro ejemplo, ya les hablé de la unión marital, otro ejemplo que también les presentaba al inicio son las parejas del mismo sexo, aprobadas como familia, aprobado también el matrimonio, aprobado también las adopciones entre parejas del mismo sexo. Entonces, en Colombia esto ha avanzado muchísimo, las parejas del mismo sexo pueden adoptar, se pueden casar y es algo que viene de atrás, o sea, es un proceso de constante lucha, de constante cambio y que ha llevado a que efectivamente el legislador, la misma Corte Constitucional diga esto tiene que ser regulado. Ya se ha vuelto muy común y necesitamos establecer
derechos, obligaciones frente a esas nuevas formas de uniones, a esas nuevas formas de constituir familia. ¿Y esto a qué me lleva? A que así como las uniones maritales de hecho, el reconocimiento de la constitución de familia por parte de las parejas del mismo sexo, me lleve a que también, a pensar a que también esos demás modelos familiares tengan que ser regulados, porque de ahí se deriva todo lo que hemos hablado ahora, se deriva esos derechos de alimentos, se derivan los derechos sucesorales, se deriva eh, el derecho de los derechos patrimoniales, o sea, todo tiene unas consecuencias que no me puede quedar en el aire. O bien me pueden decir, mire, si usted es un hijo de crianza, efectivamente usted puede reclamar alimentos, reclamar derechos sucesorales, etcétera. O definir cuál va a ser esa forma ese modo de filiación, y en el caso colombiano es una filiación de tipo civil, tal cual como son las adopciones que generan ese parentesco civil, o qué tipo de parentesco voy a tener con esa otra persona por no tener ningún tipo de consanguinidad, porque si bien se generan lazos, pues esos lazos derivan a que haya también unos derechos y obligaciones. Entonces, es muy importante la idea, como quiero escucharlos, puedo escucharlos, ¿cierto? Puedo escuchar sus opiniones. Como quiero escucharlos, me gustaría que de lo que hemos hablado, especialmente de los modelos familiares, como sé que hay personas de otros países, que de pronto pudiésemos compartir la experiencia de sus países frente a estos cambios en la familia, cómo se está manejando las mismas uniones maritales, no sé si conozcan los términos de familia ensamblada, de los hijos de crianza. Me gustaría poder escucharlos. Yo aprovecho también para contarles que estoy haciendo estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona, y parte de mi investigación es esta, es poder identificar si efectivamente de todos esos nuevos modelos familiares surgen o no surgen derechos y obligaciones, si eso tiene o no tiene que estar regulado. Entonces me gustaría conocer lo que ustedes opinan, o desde sus países se ha regulado o manejado frente a todos estos aspectos. Um, bueno, Jennifer, ¿Sí? yo creería que deberías mejor de continuar. Te quiero hacer un breve comentario. Uh-huh. Básicamente revisando toda la lista de asistentes, en esta oportunidad, por lo que veo, la gran mayoría, más del 90% es del área propiamente contable. Ajá. Hoy tenemos este día, por razones de algunas disculpas que hemos recibido, algunas áreas jurídicas que no han tenido la oportunidad de conectarse. No veo mucho del área jurídica. Sin embargo, como tú bien sabes y como lo explicó Santiago al inicio, todas estas sesiones están siendo grabadas, y lo que definitivamente vamos a hacer es compartir esto con el resto de firmas, perdón, de despachos, para que puedan considerar el tema, y en su momento determinado yo creería que podemos coordinar a través de comunicaciones el recopilar información que sea de tu interés y que lo podamos compartir para evaluar. En este momento me parece ser que sería pertinente mejor darle continuidad para que no podamos, es decir, creería que más o menos te irán a hacer preguntas, pero ahorita no creería que hay gente en el área de familia ahorita que pueda contestar la pregunta que tú estás haciendo, es decir, que te pueda Vale. compartir. ¿Me entiendes? Entonces, Entonces, sí, tú sí. puedes continuar con tu charla, pues te lo agradeceríamos, y lo que vamos a hacer, como te digo, a través de comunicación, es hacer una recopilación de la información que tú quieres. De hecho, hay Vale. ya algunas inquietudes ahí en el plato ya listas para cuando Entonces termine tu empecemos conferencia con para poder, sí, perdón. Sí, perdón, empecemos con las inquietudes. Yo le comentaba a Andrea que tengo una reunión en unos 20 minutos, entonces sí me gustaría que pudiésemos empezar con las inquietudes para que generemos un poco de charla en la ok. presentación.
De tu presentación prácticamente podemos decir Sí, entonces que ya terminó. sí, ya está Ok. finalizada. Ujú. Bueno, dicho eso, entonces abrimos el espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad? Si alguien ahora tiene interés de hacer una consulta, una pregunta, pues le agradeceremos que habilite su micrófono y que pueda hacerla personalmente o como ya hemos hecho en otras ocasiones, también tenemos el chat, ¿verdad? A través del cual pueden escribir su consulta y en este caso le pediríamos a Santiago Giraldo, como hemos hecho en otras ocasiones, que nos haga el favor de hacerte directamente la consulta. Santiago, ¿estás por ahí activo? Aquí estoy, sí, señor. Ok, Esperando listo. ver si hay preguntas. Perfecto. Ok, pues entonces se abre el espacio para preguntas, aprovechando el tiempo corto con el que contamos de Jennifer. ¿Pueden hacerlas directamente por el chat Sí. o levantando Bueno, la mano? Que hay una opción de levantar la correcto. mano. Para empezar, bueno, te voy a hacer una pregunta yo, Jennifer. A tu juicio, ¿permite la normativa actual, después de lo que te he escuchado? Y yo creo que eso en realidad sí es parte de lo que nosotros debemos de considerar a nivel, por lo menos de Latinoamérica, que es lo que más conocemos, o al menos es lo que más conoce tu servidor, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica, que tenemos carencias, específicamente, si bien es cierto, yo me atrevería a decir que legislación existe en abundancia respecto a la familia, especialmente con todas las convenciones internacionales que han sido suscritas y de las cuales casi todos los países son miembros o las han adoptado, algunos no las han ratificado completamente, pero como bien sabemos, este tipo de convenciones son las que permiten las regulaciones, o sea, mejor dicho, reformar las legislaciones Reformar la en legislación. materia de familia que se tienen en cada país. A tu juicio, ¿permite la normativa actual que tenemos, al menos a nivel de Latinoamérica, dar respuestas válidas a todos esos retos que tú nos has platicado esta mañana que enfrenta la familia, considerando, reitero, todos esos cambios que han surgido y que en alguna medida ya están concentrados y considerados en todos los convenios, pero las legislaciones actuales estarán adoptadas para eso? Responden, reitero, dar respuestas válidas a esos retos que enfrenta la familia. No, como se los decía ahora, las convenciones son muy puntuales a definir temas característicos, temas puntuales, valga la redundancia. Ahora tenemos, yo lo veo como un problema de definir, porque es que si bien están las convenciones internacionales, pues yo también tengo que revisar que mi legislación interna coincida, o sea, por lo menos también congruente con todo lo que sale internacionalmente. Entonces, por ejemplo, en Colombia el Código Civil dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿sí? O sea que entonces la legislación no nos está dando soluciones, porque si hablamos de diferentes modelos de familia y los códigos civiles todavía que en Latinoamérica más se parecen mucho en temas de familia, son muy similares, todavía están en la concepción del matrimonio tradicional, en la concepción de que yo le reclamo alimentos a los hijos, a los padres, a los abuelos, pues entonces nuestras legislaciones no están preparadas, así existen las convenciones internacionales, nuestras legislaciones no están preparadas para resolver todos esos retos que hoy nacen con los nuevos modelos familiares. Entonces yo pensaría que para nada, porque yo cómo defino, por ejemplo, si un hijo de crianza, y ahí me voy a que son las mismas cortes, los mismos tribunales constitucionales los que han venido tomando las decisiones, y eso no es legislar. O sea, ellos están tomando atribuciones que no le corresponden en últimas. Entonces, yo pienso que eso también eso ayuda, pero no lo está haciendo quien debe hacerlo. Y eso también impide que la comunidad en general acepte esas nuevas formas, ¿sí? Acepte que la familia ha cambiado, acepte que el concepto de familia ya no se limita o la familia ya no se limita a ese papá y mamá y a ese núcleo familiar cerrado que siempre hemos tenido, esa familia monogámica, esa familia que siempre que nació luego de la civilización, ¿no? Porque esto ha tenido varios estadios de transformación.
Y quizá estamos ahora en un ciclo donde estamos reconociendo también la misma diversidad familiar que había en la antigüedad, ¿sí? Donde estaba la familia Punalúa, la familia sindiásmica, donde las personas se casaban con varias personas, ¿sí? Por eso al inicio les hablaba que de la familia pues nace toda la organización política y social que actualmente tenemos y por eso es tan importante. O sea que si nuestras legislaciones no establecen dentro de su normativa, no reconocen la existencia de esos nuevos modelos familiares y que esos nuevos modelos familiares derivan a unos derechos y obligaciones, pues entonces así existan las convenciones internacionales, va a ser muy difícil reconocerlo. Bueno, eso es un problema, creo yo, endémico, no a nivel de Colombia, sino a nivel de todos nuestros países. De todo, sí. Porque dicho lo que has dicho, o sea, prácticamente me acabas de ratificar, diría yo, no sé si van a ser las palabras adecuadas, pero quiere decir que ni la legislación existente, ni las reformas que han venido siendo planificadas por estos países son coherentes con la realidad que actualmente vive la familia. Entonces yo me pregunto, en tu opinión, esta es una cuestión ya muy personal, en tu opinión, reitero, si no hay coherencia entre la legislación actual ni las reformas que se han estado proponiendo, ¿qué sucede en el mundo? ¿Qué debemos de hacer ante esa carencia de legislación? Porque el hecho real es que esto ya ocurrió, o sea, los cambios han ocurrido y que en el mundo entero están ese tipo de familias. Toda la diversidad de familias que has mencionado ya existen, pero no están reguladas por la legislación. Entonces, ¿cómo garantizarles ese derecho a las familias cuando la legislación no lo incluye? ¿Cuál es tu criterio? Es una opinión muy personal. Claro, la garantía está en las cortes, en la Corte Constitucional y en las cortes. Sí, la familia está en esos tribunales, perdón, la responsabilidad está en los tribunales constitucionales, que son los que han venido resolviendo todos esos problemas. Lo que pasa es que eso hay que redireccionarlo. Y te cuento algo, en Colombia actualmente se está buscando una reforma del Código Civil, pero resulta que los que están reformando el Código Civil, pues son los mismos que han estado detrás de el Código Civil actual. Entonces están planteando unas reformas donde no tienen en cuenta los nuevos modelos familiares, donde todavía se quedan en la existencia de esa familia matrimonial, donde como saben y ya están acostumbrados a que hoy en día aceptamos las parejas estables o las uniones maritales, de hecho, pues sí las están incluyendo, pero están olvidando que existen otra cantidad de modelos familiares, otra cantidad de negociaciones, por así decirlo, que surgen de la familia y pues si se hace una reforma, por ejemplo en Colombia, no va a servir de nada porque vamos a seguir con el mismo problema y van a seguir, ¿y quién va a seguir resolviendo los problemas? Pues los jueces, ¿sí? Como les contaba ahora, en Taiwán aceptaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 2 años antes lo había aceptado la Corte Constitucional. Y 2 años después, el legislador dice, venga, sí, tenemos que emitir una ley para que para reconocer esos derechos de esas uniones entre ese grupo de personas de género que actualmente existe. Todos los que pertenecen a las LGBTI, pues tengo que reconocer sus derechos. Pero fue 2 años después de que la Corte Constitucional había dicho que efectivamente podían casarse y pueden constituir familia. Y algo similar pasó en Colombia. En el 2011 la Corte Constitucional también dijo, mire, sí, reconozco que las parejas del mismo sexo también constituyen familia, pero 2012, 2013, solo igual y casi que igual, bueno, diferente, pasó 2013, el legislador no cumplió la orden que había dado la Corte Constitucional de definir cómo se iban a manejar esos matrimonios y que le tocó hacer a la Corte Constitucional ratificar lo que ya había dicho y poner sus reglas en el asunto y dijo, mire, las parejas del mismo sexo pueden casarse igual que las parejas heterosexuales, bajo las mismas condiciones. Pueden ir al notario, pueden ir a los jueces, pueden presentar los mismos requisitos y también se va a constituir sociedad patrimonial, también van a tener los mismos derechos
patrimoniales, de alimentos, en adopción, bueno, en todo. Entonces, fíjate que en el caso en Taiwán, por lo menos, el legislador reconoció y dijo, mire, si ya lo aprobó la Corte Constitucional, pues nosotros regulemos, esa es nuestra labor como legislador. Pero países como Colombia sencillamente dice, bueno, la Corte ha empezado el trabajo, pues que la misma Corte lo finalice. En últimas, ese es el mensaje. Y en Ecuador ahora ha pasado exactamente lo mismo. La Corte Constitucional ha dicho, mire, sí, efectivamente, constituyen familia también se pueden casar, pero ¿y dónde está el legislador? ¿Sí? Y está quedando ahí. Bueno, interpretando tus palabras y si me lo permiten para el resto de compañeros que están escuchando, a ver si no me equivoco, me corrige si me equivoco, interpretando lo que nos acaba de explicar Jennifer, básicamente la carencia de nuestras legislaciones está ocasionando un largo camino a los demandantes, a las familias. Les está poniendo cuesta arriba el poder ejercer y gozar de los derechos que constitucionalmente tenemos todos los connacionales de cada país, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, y ahí quiero ver si me voy a entender, vamos a tener que ir a luchar a un juzgado de familia y seguramente no nos va a resolver un juzgado de familia. Quiere decir que aquí viene otro tema para los que están preparándose como abogados o los que ya son abogados. Quiere decir que tienen que especializarse también, aparte de la parte de familia, en el área constitucional. Porque esto, después de lo platicado, te entiendo que irremediablemente vamos a perder el caso en el juzgado de familia y que tendremos que trascender a una demanda constitucional, es de llegar a un tribunal constitucional para que sea una sala de lo constitucional quien falle conforme a derecho internacional. Y ese será, digamos, lo que se va convirtiendo en doctrina, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, claro, jurisprudencia, una fuente secundaria. Ir creando jurisprudencia para que en su momento los legisladores puedan retomar toda esa jurisprudencia y puedan convertirla a futuro en legislación que cubra y que garantice los derechos de familia que tenemos. Eso es un largo camino, ¿no? Sí, Eso es, sí. Te cuento, por ejemplo, hay un caso, especialmente en el tema de las familias de crianza. El año pasado, digamos que todo el tema de la familia de crianza tomó juego nuevamente porque una persona, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha venido diciendo que efectivamente los hijos de crianza, esos hijos que son acogidos en las familias, pues tienen derechos, ¿sí? Tienen derechos por todos esos lazos afectivos y solidarios que se forman con el transcurso del tiempo. Y una de las integrantes de una familia de crianza fue acogida, fue acogida por una pareja, era su denominada hija de crianza, presentó una demanda ante un juzgado de familia aquí en Colombia, solicitando que se le incluyera dentro de la sucesión de esa pareja. Porque pues había convivido con ellos la habían criado, le habían dado todo, y pues ella consideraba que tenía derecho para participar de esa sucesión. ¿Y qué dijo el juez? Dijo, mire, qué pena, eso no está contemplado. Ella pidió, decláreme como hija de crianza. Y el juez lo que dijo, discúlpeme, pero es que eso no está contemplado en el Código Civil. Ese tipo de proceso aquí ni en el Código Civil ni en la legislación colombiana no existe, mejor dicho. Y le inadmitió la demanda. Le dijo, no puedo llevar su demanda en el proceso normal. Pues ella, ¿qué hizo? Presentó una tutela, la tutela llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia el año pasado dijo, mire, desde hace bastante tiempo hemos venido diciendo que los hijos de crianza tienen unos derechos, y los hijos de crianza tienen, dijo en un apartado, los mismos derechos de un hijo natural, ¿sí? De un hijo consanguíneo. Entonces le ordenó al juez aceptar la demanda y le dijo, mire, a usted la legislación colombiana no le dice
que si hay un caso que no está regulado, no lo puede observar, porque la idea es resolverle el problema a la gente. Usted no puede admitir las demandas sencillamente porque es que taxativamente en el código no está establecido ese tipo de problema. Usted tiene que buscar la solución a partir de las otras fuentes del derecho, ¿sí? Y revise todo lo que nosotros hemos estado diciendo sobre ese tema en específico. Y en eso estamos. Ok, interesante. Sí, Bueno, yo sí. te voy a hacer una pregunta adicional porque no me quiero. También cuando estabas hablando de las adopciones, cuando hablaste de la parte de las adopciones, estabas hablando de las diferentes circunstancias que se dan. Obviamente ha habido un énfasis por la diversidad de parejas que se han generado. Y hablamos hasta de las parejas homosexuales y toda esa cuestión, de la comunidad LGTB. Pero me quedó en el vacío a mí, es decir, al menos no las mencionaste que yo lo haya escuchado y por eso en el momento se me vino a la mente. Hablando de los perfiles de estas familias adoptantes, ¿verdad? ¿Qué pasa contra las familias no adoptantes? Pero para que entendas más o menos, eso fue una pregunta que se me vino a la mente, pero para que entendas por dónde viene mi inquietud es, porque cuando hablamos de las familias adoptantes hay un creciente número de trámites de adopción que se están dando, pero desde la óptica de la monoparentalidad. Monoparentalidad. Estamos hablando específicamente el caso común que creo que nos pasa a todos los países latinoamericanos. Estamos hablando de madres solteras. Que quieren adoptar. Generalmente aquellas madres que han hecho muchos intentos y no han logrado concebir y luego terminan los matrimonios debido a esas circunstancias, se quedan solas y ellas deciden adoptar. Entiendo que es un modo de familia también. Sí, claro, y pueden adoptar. Correcto. ¿Qué pasa entre ese perfil? ¿Cuál es la diferencia y por qué? ¿Cómo la están pasando ellas también ante estas carencias de legislación? Si consideramos que también es un tipo de familia y que obviamente se trata de una sola persona. Con la familia monoparental es distinto porque el Código de Infancia y Adolescencia ha establecido quienes pueden adoptar y dice que una persona sola puede adoptar. De ahí que ahora también se permita que las parejas del mismo sexo también estén incluidas en esos procesos de adopción. Entonces, tan mal no lo están pasando porque el bienestar familiar en los procesos de adopción se fija en cómo es la familia, cómo está constituida, si esa persona cumple con todos los requisitos que establece el Código de Infancia y Adolescencia, todas las observaciones que hace el mismo bienestar familiar y, como les dije al inicio, le va a dar prioridad a los colombianos y si esa familia que es de una persona sola, pues cumple con todas las condiciones para poder adoptar, perfectamente puede hacerlo. Entonces, digamos que en ese aspecto sí está regulado. Con las familias monoparentales no hay mucho problema. Ok. Bueno, andamos similar entonces, ya para ir concluyendo, sí, porque veo que no hubieron más preguntas escritas. Es evidente de que hay, digamos, bastantes hechos en común en nuestra legislación, salvo ciertas excepciones bien puntuales, como por ejemplo lo que has confirmado, de que por lo menos en Colombia ya es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluido, obviamente, eso les activa automáticamente el derecho a poder también solicitar adopción. La diferencia, al menos de Centroamérica, te puedo garantizar, esa es una diferencia abismal. Todavía estamos a muchos años de diferencia para que eso hoy por hoy sea posible. Sigue estando ratificado en las constituciones de todo Centroamérica que el matrimonio, como bien lo mencionaste en más de una ocasión también tú, está establecido entre un hombre y una mujer. Es decir, el principio fundamental de la familia, al menos en Centroamérica, es entre un hombre y una mujer. En consecuencia, la legislación no considera el matrimonio entre personas del mismo sexo y mucho menos la adopción entre personas del mismo sexo. Entonces, en eso, al menos en Centroamérica, todavía estamos está. Es un dato de los que pediste compartir. Bueno, pues te comparto eso. Nuestra muchas gracias. Considera esos factores. Y por lo tanto, nosotros todavía tenemos más cuesta arriba lo que es garantizar esos derechos de la familia. Bueno, si no hay más que agregar, agradecemos muchísimo tu participación, entendemos de tus compromisos, sabemos, como ya nos lo reiteraste, que tenés un compromiso en breve,
Nada más externar la gratitud por tu tiempo, ¿verdad? Por compartirnos con nosotros un tema tan interesante. Es un tema que en alguna medida nos interesa a todos, hasta los que no somos abogados, porque de pronto tenemos esos problemas, tenemos esa necesidad, tenemos un divorcio en casa, tenemos un problema familiar, queremos adoptar. Son temas importantes que se aplican en el derecho internacional y que de pronto queremos ir a adoptar a alguien por allá a Colombia o de allá quiere venir alguien a adoptar. Entonces, son temas que tenemos el soporte. Te agradecemos tu pericia, es evidente que conoces del tema. Al leer tu hoja curricular hemos notado que se basa exclusivamente en ese tema toda tu experiencia. O sea, está la fortaleza en ese tema. Como yo lo dije, participas en una universidad activamente, incluso ejerciendo un cargo de decano. Entonces, eso nos queda para todos, para saber que contamos con gente especializada y que en la medida de lo posible, de lo que nos requiera nuestra vida personal como miembros de la familia de ICG, o incluso cuando se generen estas necesidades dentro del ejercicio de la profesión del derecho, pues sabemos que podemos contar contigo para consultarte temas de importancia para poder cumplir con la calidad del servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Así es que nuevamente agradecerles a todos, la presencia de todos. Solo veamos rápidamente un mensaje que acaba de caer. Desde Uruguay. Están agradeciendo, te agradecen desde Uruguay. Bueno, te agradecemos todos en realidad, pero siempre hay quienes te escriben puntualmente. Por ahí Uruguay te está dando las gracias por tu ponencia y reitero, ha sido de mucha importancia, relevancia, como dicen, cortito pero bueno, la esencia. Sustancioso. Estamos en lo sustancioso, correcto, y reitero, gracias a todos por su participación. Los invitamos para la próxima sesión. Ahorita no tengo a la mano el calendario, pero como saben, a través de Santiago Giraldo estamos manteniendo siempre la comunicación permanente con ustedes y los invitamos a todos, hasta a ti, que nos acompañes también como oyente para el próximo evento. Espero la programación para después poder conectarme. Por supuesto que sí, te enviaremos el link, todo lo que se necesita para inscribirnos. En todo caso, reitero, se les agradece mucho su presencia, esperamos que haya sido de mucho provecho, los esperamos próximamente. Un abrazo fuerte hasta sus países y desde Centroamérica también te está agradeciendo ICG Guatemala, a través de nuestro socio director de Centroamérica, el doctor Ramón Canek. Así es que cariños para ti, ves, todos te están agradeciendo por escrito. Bueno, que tengan un feliz día. Lo que resta del día en sus países, entiendo que los horarios son diferentes, pero los que estamos algo temprano, los que ya está feneciendo el día, que lo disfruten y que Dios los bendiga siempre. Nos vemos pronto. 28 de junio es la próxima. Vale, bueno, perfecto. Muy bueno el anuncio. Gracias. Para 28 de junio. Vamos para final. Y el tema, Santi, el tema va a ser efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera por Ramón Canek, el licenciado Ramón Canek. Excelente. De Centroamérica. Un tema fundamental y excepcional. Buenísimo para todos los países. Aquí sí que aquí nadie se escapa de esto. Es interesante para todos. Así es que los esperamos. Hasta pronto. Vale. Cariños. Gracias.